Les habla Carlos Maecha y voy a hacerles una presentación acerca de las modificaciones de la norma de gestión ISO en los numerales 4.1 y 4.2, mm, adendas que han impactado todas las normas de gestión sobre el cambio climático. Este va a ser nuestro índice de trabajo. Vamos a tratar primero qué es el cambio climático, después unos conceptos básicos de transferencia de calor, posteriormente cómo se mide la huella de carbono. En el cuarto punto vamos a ver el tema de la nueva adenda de los modelos de gestión y por último, en el quinto punto vamos a dar unas ideas para la implementación de estos nuevos numerales en los diferentes modelos. Bien, ¿qué es el cambio climático? El cambio climático se refiere a variaciones significativas y duraderas en los patrones del clima mundial. Estas alteraciones pueden manifestarse a través de diferentes fenómenos, tales como el aumento de las temperaturas globales, cambios en las precipitaciones, aumento del nivel del mar y mayor frecuencia de eventos climáticos extremos como huracanes y sequías. Nosotros en este momento podemos en un noticiero en cualquier parte del mundo a cualquier hora tener noticias sobre catástrofes producidas por el tema del cambio climático. Es decir, que ya no estamos en una etapa en la cual presumamos que van a haber dificultades, sino que estamos viviendo las dificultades del cambio climático en este momento. Bien, a nivel de teórico sobre la transferencia de calor, vamos a mirar brevemente tres elementos que hay que tener siempre en cuenta cuando estamos hablando del cambio climático. Uno, el tema de la radiación. Todo cuerpo, por tener temperaturas diferentes a cero absoluto, todo cuerpo, sea digamos biológico o, digamos inanimado, pues genera radiación electromagnética. Esta radiación electromagnética se da en el infrarrojo, es decir, que no es visible. Entonces, como lo vemos acá, tenemos la casa, el auto, un libro, una persona, un árbol, está emitiendo radiación electromagnética en el infrarrojo permanentemente, invisible a nuestros ojos. Y la otra radiación es la visible, ¿sí? Eh, esa radiación visible, voy a avanzar un momentito. En el espectro electromagnético pues tenemos el espectro visible, que es el que nuestros ojos perciben, ¿cierto? Que es una pequeña fracción de toda la gama posible que hay del espectro electromagnético, y pues al lado está el infrarrojo, que es la que emitimos por todos los cuerpos cuando tenemos una determinada temperatura. Entonces, esta radiación, la Tierra como un conjunto, pues la está emitiendo permanentemente, ¿sí? Y la otra, pues vamos a ver qué tiene que ver con el visible. Para eso, pues el otro elemento que hay que tener en cuenta es la conducción. ¿Qué es la conducción? Es cuando tenemos dos superficies unidas y cómo transmite una a otra el calor. Hay una transferencia de energía. En este caso, por ejemplo, tenemos los metales son muy buenos para transferir calor, entonces tenemos un metal A, B o C, y pues digamos que dependiendo de las características químicas del metal, transmite más o menos el calor, ¿sí? Entonces digamos que esto va a depender de esta pendiente, y entre pues la pendiente más sea elevada, pues quiere decir que la temperatura que este perfil de temperatura pues se transmite más rápidamente, y lo contrario. Mm, por ejemplo, acá esto es lo que está sucediendo un poco en el fenómeno del calentamiento global, que hay una capa en la atmósfera conformada por unos elementos llamados gases de efecto invernadero que generan una capa, ¿sí? Y esa capa es buena o mala para transmitir calor, pero esa capa se viene engrosando por la acción humana. También hay una acción natural. Entonces, pues la conducción es un elemento que hay que tener en cuenta. Y el otro elemento importante es la convección. La convección se da por movimiento. Acá tenemos, digamos, un ejemplo muy sencillo, pues puede ser una placa de calor
estamos calentando un café, por ejemplo, y pues la placa, que es un metal, le transmite a la olla donde estamos calentando el café, pues le transmite energía, y digamos que las partículas del café se van calentando, y por densidad las más calientes suben, y las más frías bajan por densidad, y de tal manera que ahí se genera un movimiento interno que facilita la transmisión de calor. A eso se le llama convección. Entonces, esto también se aplica para el calentamiento global, porque pues tenemos nubes, vientos que se están moviendo, y dependiendo de si hay más calor, si hay más calor, entonces hay más movimiento. Eso significa que una de las consecuencias por convección del aumento de la temperatura es que vamos a tener mayor movimiento, mayores, mayor eh, temas de vientos. Por eso en estas épocas los huracanes, los ciclones, las tormentas han sido pues tan importantes por temas de convección. Bien, ya viendo el fenómeno a detalle, lo que podemos observar es lo siguiente. Tenemos, digamos, tres elementos: está el Sol, está la Tierra, y está esta capa que se llama la atmósfera, ¿cierto? Que son estos gases que están, esta es una capa muy delgada, acá digamos que está exagerada, pero es muy delgada, que recubre la Tierra, y esa capa, digamos, por efecto de la acción humana, básicamente digamos que está la generación de energía, está el transporte marítimo, eh, aéreo, que impacta mucho, también el transporte terrestre, pues también impacta, las fábricas, ¿cierto? También, digamos, lo biológico puede generar algunos gases de efecto invernadero, principalmente la ganadería, todo lo que tenga que ver con ganadería genera mucho, agricultura, también genera gases de efecto invernadero. Estos básicamente son el CO2, los óxidos de nitrógeno, el metano, fluorocarbonados por refrigerantes que se pueden utilizar. Entonces toda la actividad humana genera estos gases de efecto invernadero que suben y generan esta capa que tenemos acá, esta capa que se viene engrosando, y esta capa pues genera un efecto invernadero, como sucede en el cultivo de flores, donde se pone una película plástica en el invernadero para que permita entrar la luz que la necesitan las flores, pero mantenga la temperatura adecuada, y que no baje mucho, y que pues las plantas no se vayan a afectar por temperaturas muy frías. Entonces, eso que hacemos en un invernadero con el cultivo de flores, pues lo estamos haciendo ya a nivel global, y digamos, esta capa se viene engrosando de manera importante, de tal manera que, ¿qué sucede? Vienen los rayos de energía solar, estos son rayos visibles, golpean contra la Tierra, algunos logran devolverse, ¿sí? El 30%, también el Sol genera en el visible e infrarrojo, nos llega radiación infrarroja que no podemos ver, y que esta capa devuelve el 30%, que es algo positivo también, porque de lo contrario pues las temperaturas se elevarían más. Entonces hay un efecto positivo de la capa, y es que devuelve un porcentaje muy importante de la radiación solar, la radiación infrarroja. Sin embargo, pues si esto sigue incrementando, entonces viene el siguiente fenómeno, que es la radiación infrarroja de la Tierra se choca contra esta capa y se devuelve, ¿sí? Y entonces ese calor que debería salir no sale, y como resultado la temperatura global se aumenta. Y el otro fenómeno es los rayos visibles también golpean, como es este caso, y deberían poder salir, pero no están saliendo porque se golpean contra esta capa que se está generando de gases de efecto invernadero, y se devuelven y aumentan. Entonces tenemos dos fenómenos que se están dando, que digamos eh, son los generadores. Todo el infrarrojo que sale de la Tierra puede devolverse, ¿cierto? Que eso es algo que uno no quisiera. Y el visible también, los rayos visibles también pueden devolverse, que es un problema que está haciendo que eh, la temperatura global de la Tierra aumente por el engrosamiento de esta capa. Veamos un poco cómo se ha venido engrosando esta capa
en el tiempo. Y pues podemos ver que, digamos, hace 22.000 años teníamos más o menos los estudios que se han hecho, dan unas 200 partes por millón de CO2, eh, y actualmente pues estamos ya sobre, hemos pasado los 400 partes por millón en la atmósfera. Pues esto son los estudios que se han admitido. El tema del calentamiento global no es un tema nuevo. Desde 1958 más o menos se viene hablando del tema del calentamiento global con las mediciones más pulidas que se han hecho, pero pues en estos últimos mm, 60 años prácticamente pues hemos tenido un incremento muy elevado de la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Entonces este fenómeno que ustedes están viendo es el fenómeno pues que está haciendo que el tema del calentamiento global sea un problema muy crítico, y que sea un problema muy crítico debido a la acción de las personas. Bien, los modelos para, digamos, hay muchos modelos para cuantificar la huella de carbono, que es, digamos, esa cantidad que cada organización genera de gases de efecto invernadero. Hay que mirarlo desde dos perspectivas. Una, esa generación de gases de efecto invernadero, pero también la remoción de gases de efecto invernadero, o sea, aspectos positivos. Pueden haber empresas que por sus prácticas hagan remoción, o pues lo que hagan es la generación de gases de efecto invernadero. Ambas cosas se miden en la huella de carbono, de tal manera que cada organización debería estar midiendo su huella de carbono, y para eso pues tenemos una gama de modelos en el mercado importante. Acá pues mencionamos pues los más conocidos. El más conocido de todos es el GHG Protocol, y pues digamos vienen creciendo la ISO 14064 para organizaciones y la ISO 14067 para productos. Uno muy famoso es el PAS 2050, que es pues el modelo inglés de BCI para medir esto. Entonces también pues está en el mercado LSA, Carbon Trust, muy enfocado al sector carbón, de carbón. Clima Earth, también desde la perspectiva del ciclo de vida, el CDP y el High Index. Todos estos modelos que están acá pues difieren un poco de cómo hacen las mediciones. Vamos a mirar principalmente el GHG Protocol y la ISO 14064, que de alguna manera pues está muy cercana al GHG Protocol, de cómo se establece, cómo son los parámetros para hacer la medición. Entonces, básicamente, tomando el GHG protocol, tenemos tres tipos de alcance. El primero tiene que ver con que se midan las emisiones generadas en el perímetro de la empresa, bien sea que sean las instalaciones físicas, o que sean organizaciones controladas por la empresa, aunque no les pertenezca a la empresa, pero son controladas. Entonces a eso se le llama alcance uno. Y entonces todas esas emisiones o remociones que se hagan allí, entonces cuentan para la huella de carbono, y eso se llama alcance uno. El siguiente alcance es el alcance 2, y tiene que ver con el, eh, el consumo de energía eléctrica por parte de la organización. ¿Sí? Es un alcance diferente porque normalmente la energía eléctrica se genera, no todas las empresas les pasa eso, pero la mayoría les pasa que consumen energía eléctrica que no es generada en su propia instalación. Entonces se generan otras partes, y esas partes pueden utilizar pues para la generación de energía, eh, energía térmica, eh, a carbón, a gas, a combustibles líquidos, eh, y pues eso pues genera parte de la huella de carbono. Pues también hay países que tienen, digamos, una huella importante, generación más limpia de energía, con energía hidroeléctrica o energía nuclear o energía fotovoltaica o eólica. Cuando digo más limpia, todos estos que acabo de mencionar generan impactos ambientales. No hay una energía plenamente limpia, todas contaminan. Pero pues desde el punto de vista de la problemática que estamos trabajando acá, que es la huella de carbono, eh, pues eh, estas energías generan menos huella de carbono que la combustión de combustibles fósiles, que es el principal problema.
Entonces hay países en los cuales pues el porcentaje varía y la energía es más limpia y otros países que la energía pues es más dependiente de combustibles fósiles. Entonces, digamos, en los estudios promedios, este consumo de energía puede estar alrededor del 60-70% de la huella de carbono de una empresa. ¿Sí? Pues esto es como un valor promedio. O sea, siempre la energía va a ser un tema súper importante de medir a la hora de medir la huella de carbono. Pero pues hay otros elementos que generan huella de carbono, no solamente la energía. Y el alcance 3 pues ya adicional, pues entonces ya la empresa empieza a medir, eh, digamos, otras partes interesadas, cómo generan GI o remueven GI, gases de efecto invernadero, los proveedores, los clientes, eh, en todo el transporte de los productos. Entonces ahí está el alcance 3 también, los residuos que una organización emite y digamos lleva a un relleno sanitario y en el relleno sanitario esos residuos pues se descomponen, generan óxidos de nitrógeno, metano. Entonces eso también se cuenta en un alcance 3. Entonces una organización podría decir, bueno, mi huella de carbono la voy a restringir a alcance 1, que es lo que normalmente pasa. En una segunda etapa voy a hacer alcance 2 y voy a medir el tema de la energía. Y por último voy a hacer alcance 3, que es el más complejo. Este alcance 3 en la 14067 pues se ha dividido en alcance 3, alcance 4, alcance 5. ¿Sí? Entonces, pues estos instrumentos me van a permitir a mí medir la huella de carbono, que va a ser un factor clave para, para tener en cuenta eh, en los diferentes modelos la nueva adenda. Entonces veamos la nueva adenda. Esta adenda apareció, pues digamos, desde este año y aplica a todos los sistemas de gestión que tengamos en el mercado. Básicamente lo que hace es que la adenda trae un nuevo requisito, amplía el requisito en el numeral 4.1, ¿sí? Eh, Aquí tenemos en español el nuevo requisito del 4.1. La organización debe determinar si el cambio climático es una cuestión pertinente. Entonces, una cosa que se le plantea a la organización: ¿es el cambio climático una cuestión pertinente? Y la organización va a tener que analizarlo y si, digamos, fuera pertinente, pues entonces, ¿qué medidas toma para controlar eso? Y en el numeral 4 lo que plantea es que en las partes interesadas que se hayan identificado pueden tener requisitos relacionados con el cambio climático. Entonces, si la respuesta a la primera pregunta es que sí, pues la siguiente pregunta es, ¿hay partes interesadas dentro de mi sistema de gestión que contribuyan a ese cambio climático? Bien sea negativamente porque generan gases de efecto invernadero o bien sea positivamente porque hacen remociones de gases de efecto invernadero. Siempre hay que tener en cuenta esas dos posibilidades. Entonces, acá viene pues un poco la propuesta que nosotros hacemos para analizar, responder esta pregunta, si el cambio climático es una cuestión pertinente o no. Entonces esto va a depender de cada uno de los modelos. Recordemos una cosa, aquí estamos utilizando una de las notas de ISO 9001 versión 2015. En las notas nos plantean qué es el contexto, ¿sí? Y nos plantean que deberíamos tener en cuenta dentro del contexto estos elementos. Recuerden que las notas no son obligatorias. Nosotros hemos agregado adicionalmente a todas las que pone ISO 9001 el factor ambiental, que pues está más atribuido en el tema de ISO 14000. Entonces tenemos, yo debería analizar el tema legal, el tema tecnológico, el tema competitivo, el tema del mercado, los temas culturales, los temas sociales, los temas económicos y los temas ambientales, ¿cierto? Entonces esa pregunta que me dicen, ¿el cambio climático es pertinente para la organización? Entonces la pregunta, yo debería mirar cada uno de estos aspectos
si hay algún tópico que podría llegar a darse eh, importante dependiendo del modelo, y en ese caso pues yo debería responder sí. Un ejemplo, mm, digamos que estamos hablando de ISO 9000 y en ISO 9000 pues hay un cambio tecnológico. Entonces vamos a una organización eh, está automatizando más su producción. Entonces al automatizar más su producción pues puede aumentar los consumos de energía, ¿sí? Y pues si aumenta los consumos de energía, pues va a generar más gases de efecto invernadero dependiendo de la fuente de energía. Si es una fuente de energía que tiene pues un componente térmico, pues entonces va a aumentar los gases de efecto invernadero porque, digamos, dentro de la estrategia de calidad, lo que la empresa está haciendo es aumentar, digamos, la automatización y la automatización requiera más energía, por ejemplo. Entonces es un tema que me tiene en cuenta el tema tecnológico dentro del modelo ISO 9001. Entonces aquí proponemos una forma de entender si es pertinente o no el cambio climático para cada sistema de gestión. Entonces básicamente aquí hay dos formas de pensar. Uno, que la implementación del sistema pueda influir, ¿sí? Influir positiva o negativamente. ¿Esto qué quiere decir? Eh, que al implementar el sistema de gestión se pueden generar más gases de efecto invernadero o hay remoción de gases de efecto invernadero. ¿Sí? Entonces, si como consecuencia de la implementación del sistema de gestión que estamos trabajando, llámese como se llame el sistema de gestión, hay un aumento o una disminución de gases de efecto invernadero, pues entonces podemos decir que la organización tiene influencia y pues es pertinente. La otra posibilidad no es desde la perspectiva de que la organización genere o remueva gases de efecto invernadero, sino qué tan vulnerable es al cambio climático, ¿sí? Entonces, el cambio climático genera unas transformaciones en nuestro día a día y ese cambio climático puede afectar la implementación de un sistema de gestión. Voy a poner, digamos, un ejemplo sencillo. Estamos implementando la norma ISO 45001 de salud y seguridad en el trabajo y el cambio climático. Soy una empresa que construye vías y entonces lo que sucede es que las personas tienen que trabajar eh, en el terreno abierto y pues eh, las temperaturas en los sitios donde trabaja o aumentan enormemente, ¿sí? Debido al cambio climático o disminuyen, que también podría darse de manera importante y entonces eso implica que eh, el cambio climático me está afectando mi labor como tal. Estoy siendo vulnerable ante las personas son vulnerables ante esos cambios que se da y entonces yo tenga que, digamos, responder con elementos de protección que me pueden costar más dinero o jornadas de trabajo más cortas o horarios de trabajo diferenciales porque pues para evitar digamos los momentos de alto calor o de mucho frío pues tenga que yo cambiar de alguna manera pues este tipo de trabajos. Entonces eh, lo que proponemos es que analicemos desde esas dos perspectivas para cada uno de los sistemas de gestión. Entonces puede ser que haya una influencia, puede ser que la incorporación del sistema de gestión aumente o disminuya los gases de efecto invernadero. Esa es una primera pregunta. Si la respuesta es sí, entonces es pertinente, ¿cierto? Si la respuesta es no, pasamos al segundo punto y es, bueno, ¿qué tan vulnerables somos ante el cambio climático? Hay negocios que son muy vulnerables y hay otros que no. O
coloca uno de seguridad en el trabajo, pero también podría ser, por ejemplo, en el sector alimentos. El sector alimentos es uno de los más vulnerables. Una norma como ISO 22000 de alimentos se puede ver bien afectada por el tema del calentamiento global, por el régimen de lluvias, pues la exposición a más tiempo de rayos de sol, y que eso pues puede hacer que pues todo mi producto agrícola pues eh, pueden pasar dos cosas, ¿no? O sea, que se destruya por un lado, pero también podría pasar que yo me vea beneficiado por esa circunstancia, y en ese caso, pues entonces, más que la vulnerabilidad, lo que se da es una oportunidad gracias al tema del calentamiento. Entonces, eh, y ahí también, pues entonces habría una respuesta positiva, y pues entonces quiere decir que también es pertinente. ¿Sí? Pero si pues digamos que mi negocio no genera muchos gases de efecto invernadero, ni hay remoción, y, o sea, no mi negocio, sino la implementación del sistema de gestión, y el tema de vulnerabilidad es poca, pues entonces mm, es posible que la respuesta sea que no, que el cambio climático al implementar determinado sistema de gestión, pues no es un tema pertinente. Y habría que justificarlo, por supuesto, ¿cierto? Diciendo lo que estamos diciendo en este momento, que pues no es un generador de gases de efecto invernadero, o una remoción de gases de efecto invernadero, y que desde el punto de vista del impacto del cambio climático al negocio, cuando se implementa este sistema de gestión, pues no lo afecta mayoritariamente. Bien, teniendo en cuenta eso, entonces hemos hecho un pequeño ejercicio aquí con diferentes modelos, que ustedes pueden ver, eh, donde pues hacemos unos análisis desde la perspectiva que acabamos de ver de qué tanto influencia puede haber y qué tanta vulnerabilidad puede haber. Mm, Entonces vimos diferentes sistemas de gestión tradicionales, típicos. Entonces, pues todos estos sistemas de gestión, el de calidad, el de em, calidad en el servicio tecnológico, que es la ISO 20000, 17025 para el laboratorio, la ISO 22000 para, para, para empresas de alimentos, la ISO 21001 para el sector educativo. Bueno, todas estas normas van a incorporar el adenda. Entonces yo me puedo, con el análisis que acabamos de explicar de influencia o vulnerabilidad, vulnerabilidad también slash oportunidad puede darse esa posibilidad. eh, el factor, por ejemplo, tenemos en cuenta un factor de mercado. Dice, al aumentar la producción o la prestación del servicio se aumentan los GI. Entonces digamos que esto puede ser una consecuencia de implementar una norma, porque como 9001, donde pues yo podría, gracias a que estoy certificado, acceder a nuevos mercados, y por ende a que se me aumente la producción, y si se me aumenta la producción, muy posiblemente voy a generar más gases de efecto invernadero, y pues quiere decir que entonces yo estoy contribuyendo al problema del cambio climático, y yo debería tener algunas medidas que tomar ahí. Entonces eso podría pasar. Pero por otro lado también podría pasar algo, digamos, positivo, que yo cuando implemente una norma de estas de calidad, mejore el factor de competitividad, en el cual pues yo mejore la productividad, ¿sí? Es decir, que con los mismos recursos haga más producto en menor tiempo, con menores recursos, con menor energía, y eso aumenta en general la eficiencia, soy más rápido, y entonces quiere decir que yo por unidad de producto puedo generar menos gases de efecto invernadero, y en ese sentido pues sería algo positivo, ¿sí? En cuanto a la vulnerabilidad, pues eh, puede darse, ya explicamos un tema del factor económico, y es que el cambio climático impacta el mercado de forma negativa o positivamente. Decíamos, puede ser que, digamos, productos, debido al cambio climático, pues sean más demandados por el mercado, ¿sí? O lo contrario, ¿no? Entonces, digamos que si estuviéramos en el negocio del agua, por ejemplo, pues posiblemente vender agua sea un buen negocio en esta etapa, y
eh, porque pues se va a requerir para el consumo humano muchísima más agua. Entonces, digamos, es un negocio que se ve digamos, favorecido por el cambio climático. Eh, Bien, otros modelos como 14.000 o 50.000, 14.000 que es un modelo de gestión ambiental y ISO 50.000 gestión de la energía, pues el implementar estos dos modelos es algo positivo porque los dos buscan reducir la huella de carbono. Entonces, digamos que es pertinente para los modelos, claro que sí, porque justamente lo que van a hacer es una reducción de la huella de carbono, ¿sí? Eh, pero podría ser otro tema y es que, digamos, con estos temas del calentamiento global, la cultura, el mercado está cambiando y entonces si yo tengo estos modelos y estoy certificado en ellos, puedo ofrecer una oferta de valor a los clientes donde yo eh, les digo que estoy gestionando mis gases de efecto invernadero más eficazmente que mis competidores, entonces puedo tener mejores resultados económicos ambientalmente gracias a mi comportamiento ambiental. ¿Sí? Entonces ahí también digamos que un factor como el factor competitivo puede ser algo importante o lo contrario, que sea el propio mercado el que empiece a exigir y esto ya se está dando en muchos puntos que las empresas eh, midan su huella de carbono y que tomen las medidas correspondientes para disminuirla si es del caso. Eh, Acá pues en estos modelos pues un factor económico tradicional o típico tiene que ver con que el cambio climático genera una problemática importante en cuanto al costo de la energía por kilovatio hora, ¿sí? Este es un factor que se está dando es muy crítico. Por ejemplo, los países que utilizan hidroeléctricas por el cambio de régimen de lluvias, pues pueden padecer sequías y entonces cuando tienen sequías pues no pueden producir porque no cuentan con agua almacenada, entonces van a tener que recurrir a termoeléctricas y ahí pues el costo de la energía vía termoeléctrica es mucho más alto que la hidroeléctrica. O también puede pasar esto para las nuevas energías renovables como fotovoltaica y eólica, que el cambio de clima puede hacer que, por ejemplo, tenga mucha más nubosidad y pues entonces el rendimiento de los paneles solares sea menor o pues que en cierta área no tenga viento y pues entonces también la energía eólica no funcione. Podría ser lo contrario, ¿cierto? Que tenga una sequía enorme y entonces estoy a pleno rayo del sol y pues los paneles solares fantástico, pero es posible que la eólica no me funcione o lo contrario, tengo muchos vientos y la eólica por culpa del cambio climático. Entonces hay un factor directo y es que el cambio climático afecta los costos de la energía. ¿Sí? Y esto es una cosa que si mi sistema de gestión, por ejemplo, en 50.000 está operando en función de los costos de la energía, pues la va a afectar directamente, indudablemente. Otro tema que viene, que es un factor legal, es en general los países vienen presionando desde, digamos, el Acuerdo de París en el 2015 y desde antes, por supuesto, pero desde el Acuerdo de París se viene incrementando en todos los países la legislación más prescriptiva, más obligatoria, um, para detener el tema del calentamiento global. Entonces, pues ya vemos temas como sobre impuestos al carbono, o mercados de emisiones de carbono, donde las organizaciones que pagan, digamos, que tienen que consumir, que tienen que producir consumir más energía, van a tener que salir al mercado a comprar bonos de carbono para poder producir. Pero si pueden hacer un buen trabajo, entonces pueden salir a vender bonos de carbono porque han ahorrado toneladas de CO2. Entonces, eso está pasando también en el mundo. Eh, Eh, para el ESO 45.000 ya dimos un ejemplo, pues mayor uso y complejidad de EPPs, lo que genera mayores gases de efecto invernadero en alcance 3. Sí, pues voy a tener que, o sea, estos EPPs pues pueden ser más, estos elementos de protección personal pueden ser más sofisticados y su producción pues como ahora demando más,
su producción va a generar más gases de efecto invernadero que se miden en el alcance 3 en el GHG protocolo. Eh, Otro punto sería el factor ambiental en ISO 45000, los aumentos o disminución de temperatura en sitios de trabajo, que ya lo habíamos hablado. Para la ISO 27000 damos este ejemplo, un factor tecnológico, el aumento del uso del Internet, digamos. Muchas empresas de tecnología pues cada vez son más dependientes de Internet y cada vez sus servicios son más robustos y más grandes usando Internet. ¿Esto qué implica? Que cuando yo uso mucho Internet, pues estoy consumiendo energía y esa energía es generadora de gases de efecto invernadero. Es posible que no sea en alcance uno, es decir, en el perímetro mío, sino seguramente va a ser donde yo tenga los servidores y eso puede ser en cualquier parte del mundo. Tengo los servidores en China, en Estados Unidos, en Europa. Entonces allá los servidores están consumiendo energía eh, para poder utilizar Internet. Entonces ahí pues yo estoy influyendo en, positivamente. En cuanto a vulnerabilidad, pues podríamos decir que uno de los puntos importantes es la inseguridad energética, eh, porque digamos que tanto esta norma ISO 27000 como pues ahí faltó su hermanita la ISO 22301 de continuidad de negocio, pues requieren digamos que el servicio eh, 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 no, no caiga. Uno de los problemas de seguridad es que se vaya la energía eléctrica. Entonces, eh, digamos que podemos tener sitios donde podamos tener recortes, racionamientos de energía, que pues es algo que las organizaciones eh, los podría poner en una situación de vulnerabilidad en cuanto a seguridad de la información por tener cortes abruptos de energía, por apagones, ¿sí? O por otro lado, pues también altos costos de la energía que pues hagan una presión que, digamos, las medidas de seguridad sean altas. No sé, por ejemplo, una empresa que le toca comprar una planta alterna para asegurar su energía, pues esa planta pues le va a valer un costo que posiblemente no lo tenía y ahora lo va a tener que incurrir porque necesita garantizar la continuidad del suministro de energía para garantizar la debida operación del sistema informático, de internet, de todo lo que usen, entonces necesitan energía. ¿Sí? Y entonces ahí pues también puede ser que desde esa perspectiva se analice ISO 27000. Otro par de normas de transparencia como la 37001, gestión antisoborno, o 37301 de compliance, pues estas normas, digamos, se pueden llegar a afectar en qué sentido, desde el factor legal, aumento de la legislación, o sea, estamos viendo, digamos, un fenómeno que positivo en que a los estados les preocupa más el tema del calentamiento global, pero siempre que se aumenta las restricciones legales, hay una problemática que se da y es que eh, al aumentar la cantidad y el número, y digamos, la complejidad de normas legales, pues es como ahí también hay algo que van haciendo y es una problemática que tienen todos los países y es el soborno, ¿no? El soborno para evitar cumplir con la ley, pagarle a funcionarios públicos y de esta forma pues evitar que digamos me hagan algún tipo de sanción, presión, multa, cierre del establecimiento debido a que no estoy cumpliendo con la legislación en temas de GI y entonces se da el soborno. Entonces digamos que a 37.000 uno pues le puede afectar el cambio climático desde esa perspectiva, ¿no? También otra posibilidad en el mundo del compliance desde 3701, 37001 es que pues ya está pasando en muchos mercados que las entidades financieras, es decir, un banco para prestarme, ya me está pidiendo que yo le entregue mi emisión de huella de carbono, ¿sí? Dentro de estas actividades denominadas de debida diligencia, que es como la investigación de la empresa, entonces una de las actividades que ahora se está pidiendo que anteriormente no se pedía es esta.
cuál es el comportamiento de la empresa respecto a el tema del calentamiento global, está midiendo su huella, no la está midiendo, entonces en la debida diligencia también está saliendo esto y digamos que si yo no la mido, pues entonces no puedo acceder a capital, a préstamos y tenga, digamos problemas en ese sentido. Entonces ahí también puede haber una influencia. Bien, entonces esto fue un ejemplo de cómo se puede analizar cada uno de los modelos. Por supuesto que cada modelo tendrá muchísimas más cosas y adicionalmente el análisis particular de cada empresa, pero pues la idea era darles unas ideas de cómo se podría llegar a hacer esto desde las dos perspectivas, influencia o vulnerabilidad, y que con esto se desarrollen ideas ya de implementación en cada una de las implementaciones según el modelo de trabajo. Bien. Bueno, por último, quiero leer unas palabras de Vaclav Smil, que es quizás uno de los investigadores, una de las personas que más sabe de energía y que pues ha dedicado completamente su vida y pues si alguno puede leer alguno de sus, o sea, tiene más de 30 libros sobre estos temas, pues se los aconsejo a la ciega. Él plantea lo siguiente: en los últimos tiempos la falta de conocimiento sobre la energía ha hecho que quienes proponen un mundo nuevo y verde defiendan ingenuamente un cambio casi instantáneo de los abominables, contaminantes y finitos combustibles fósiles a la superior, verde y siempre renovable energía solar. Pero los hidrocarburos líquidos refinados a partir del petróleo crudo, gasolina, queroseno para aviación, combustible diésel, petróleo pesado residual, tienen la máxima densidad de energía de todos los combustibles disponibles de manera habitual, por lo que son excepcionalmente adecuados para cualquier modo de transporte. Entonces, digamos que Balak dice, tenemos que cambiar, sí, tenemos que mejorar el tema del calentamiento global, pero lo tenemos que hacer, digamos, basado en hechos y datos, sí, no digamos en una posición romántica que las energías renovables entren porque pues ya sabemos los problemas de las energías renovables tanto en su producción como en su discontinuidad. Y digamos que si por alguna razón no usáramos más combustibles de un momento al otro, entonces lo que puede pasar es básicamente que no nos vamos a mover y eso impactaría la producción, generaría un problema a nivel global, un efecto dominó tremendo. Entonces debemos ir migrando, digamos, eh, sabiamente, posiblemente lo mejor sea empezar a utilizar el gas natural como el principal combustible, ya que el gas de todos los combustibles sólidos, de todos los combustibles fósiles, es el que me genera menos impacto y que indudablemente haya una mayor mm, dedicación a la investigación y desarrollo para lograr que podamos tener energéticos con las propiedades que tienen los hidrocarburos actualmente, que no los hay en este momento, ¿sí? No los hay, ¿sí? Entonces, temas tan interesantes como el hidrógeno, pues digamos, nosotros no tenemos fuentes de hidrógeno, el hidrógeno lo tenemos que producir, bien sea de fuentes eh, fósiles o hidrógeno verde, hay que producirlo, ¿sí? Y pues digamos que todavía hay que hacer muchísima investigación en materiales porque el hidrógeno es muy abrasivo, daña los productos, es difícil de almacenar porque pues es el elemento más pequeño, entonces las pérdidas de hidrógeno son muy importantes cuando lo estamos almacenando, entonces todavía hay mucho por desarrollar, pero se está haciendo, sí, se está haciendo. Entonces, para cerrar, pues cada empresa tiene que yo diría que lo primero que tiene que hacer es medir su huella de carbono, ¿sí? Para determinar qué tanto está influyendo en el problema o no. Y por otro lado, tiene que también cuantificar qué tanto el calentamiento global está afectando su negocio, ¿sí? Y pues por ende tiene que prepararse, alistarse para que en un futuro eso no lo lleve a, digamos, a quebrar
debido a que no estuvo listo porque pues esto ya es un hecho, ¿no? Esto es una realidad que estamos viviendo en todas partes. Pues bueno, les agradezco por su atención, espero que este breve análisis les haya dado alguna idea de cómo implementar el requisito, los nuevos requisitos de las normas ISO, de la adenda, y pues en info@prisma consultoría podemos responder cualquier pregunta que ustedes tengan. Muchas gracias.